Dale. Seguimos entonces con la segunda parte de Agarra la Pala. Estamos hablando con Carlos Carmelo. Lo que escuchábamos recién es ni más ni menos que un texto que Carlos escribió hace unos días, porque él ya se imaginaba, ¿no?, este movimiento en las redes. Entonces dijo, antes de que todos empiecen a hablar del 17 de octubre y las redes se impregnen y se inunden y se colapsen de discursos del 17 de octubre, yo quiero decir esto. Y un compañero pampeano nos contaba. Pampeano vocacional. Un compañero pampeano dijo, yo a esto le voy a poner música y le voy a poner interpretación a ese texto. Y ese texto hoy se convirtió en un video que está circulando en esta canción que ustedes escucharon además, y que está circulando masivamente de nuevo por las redes, que son como nuestros transmisores, porque ahí aparece una idea que yo lo quería relacionar con lo que venías diciendo en el bloque anterior, que aparece esta idea de que al peronismo no lo hacemos los peronistas, que al 17 de octubre no lo hicimos los peronistas, que efectivamente no existíamos antes de ese día, sino que lo provocaron las oligarquías con sus permanentes desdenes. Pero qué lindo lo decís. ¿Vio? Caramba. Tengo más. Caramba. Tengo más. ¿Tenés más? ¿Tenés más de eso? Bueno, guardame 2 para el fin de la charla, porque me gustaría terminar en ese tono. Sí, sí, no se preocupe, la verdad que ahí. yo tengo siempre, desde hace mucho tiempo además, tengo la idea esta, que no es una idea original, tampoco no es que yo soy el único poseedor de la idea, ni mucho menos, que el peronismo es, digamos, es anterior perdón, que el antiperonismo es anterior al peronismo. Con el peronismo encuentra, digamos, un nombre. Puede nomenclaturar, se puede decir, nosotros somos esto, que es ser anti esto. La posibilidad de decir somos anti esto con nombre, digamos, ¿no?, los convierte en un hecho histórico, de la misma manera que es un hecho histórico el peronismo. Pero en realidad, digo, la existencia del antiperonismo es pretérita, digo. Y me parece también, bueno, yo escribo este texto porque está claro, este texto tiene un inicio de un soneto, de un poema, no de un soneto, de Silvina Ocampo, la mujer de Bioy, además, digo, Silvina Ocampo, la mujer de Bioy Casares, el gran amigo de Borges. ¿Ustedes quieren que siga? No, ¿no? Bueno, mucha metonimia me está metiendo. Claro. De una violencia bella, pero violencia al fin, nombrando a la turba, lo que ella considera que es la turba, y muchas resonancias de poetas compañeros, digo, que percibían ese cierre de canceles, ese cierre de persianas, esa respuesta de la sociedad porteña, de la porteñidad frente a la llegada de lo que San Martino dijo fue el aluvión zoológico. Entonces me parece que de verdad son los productores. Como de alguna manera, y por eso yo te decía, hay grandes similitudes entre aquel 17 de octubre del 45 y este, porque hay una gran producción también en la salida a la calle. Esto que discutíamos sobre si la app o no la app y andar por las redes, y lo que yo vengo hinchando desde hace una semana, digo, hay pocas cosas menos virtuales que el peronismo, ¿no? Digo, pero la provocación lleva al pueblo a la calle. Una compañera que no voy a nombrar, porque además es una persona que está vinculada al gobierno y vinculada, digo, a la gestión y demás, que es una dirigente del sur, me decía el otro día, Carlos, si yo no lo ordeno y los conduzco, esto va a salir de todas maneras, pero va a salir violentamente, se va a salir de madre y vamos a tener algún tipo de problema. Porque además, así como en el 17 de octubre, cuando le decían, andá a cobrárselo a Perón, así le decían a los obreros cuando le reclamaban el pago
excepcional del 12 de octubre, que había sido feriado, que Perón había firmado antes de irse de la Secretaría de Trabajo un decreto que decía que debía pagarlo como feriado doble, y decían andar a reclamarle a Perón. De la misma manera, los provocan hoy, digo. A ver, los 3 reportajes del expresidente han sido, digamos, una especie de inmensa provocación, pero de provocación que te provoca la violencia. Yo también me he ocupado todo el tiempo en estos días de decirle a los compañeros, no caigamos en la trampa de la violencia, porque lo que quieren es la trampa de la violencia. Y además porque tenemos, digamos, no tenemos respaldo para la violencia, como no teníamos respaldo para la violencia el 17 de octubre del 45, y no tuvimos respaldo para la violencia cuando en el 55 golpeó la Revolución Libertadora, porque había en el pueblo una decisión de ir a la violencia. Perón después dijo que se arrepintió, después no se arrepintió, pero sí, nada, podemos charlarlo largo, pero la verdad es que el ejercicio de la violencia es una cosa de la derecha histórica. La derecha históricamente ha hecho un uso de la violencia que poco tiene que ver con la idea weberiana del uso de la violencia por parte del Estado, digamos, ¿no? La derecha es esencial y naturalmente violenta, aunque no puede bancarse, digamos, la respuesta. Decía un amigo no hace muchos años, con la cantidad que somos, ¿cómo piensan ellos que podrán resistir a una pueblada? Y yo siempre le decía, mirá, porque en general los dirigentes, nuestros dirigentes, rechazan la violencia como ejercicio de tal. Este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, es un gobierno que rechaza la violencia como ejercicio de tal, digo. Hay varios funcionarios que han estado llamando hasta última hora a no marchar, a no estar en la calle. Algunos por rechazo a esta condición, por temor a un estallido de violencia, otros, bueno, qué sé yo, por temor a que la embajada piense que no están trabajando como corresponde, cosas que pasan. Gente muy preocupada por su futuro inmediato. Claro, claro. Bueno, la amplitud del movimiento, ¿no? Hay que Sí, a mí esa amplitud modulada me jode. Una AM que no hay que escuchar. Exactamente. ¿Dani? No, vos en el inicio de la charla hablaste de que este 17 de octubre tenía muchos elementos en común con aquel 17 de octubre originario de 1945, ¿no? Así es. Así es. Esta porteñidad que se cierra, ¿y cuál más? ¿Cómo? No, porque recién mencionaste un rasgo que es esta porteñidad, ¿no? Que sí, cierra. Sí, la porteñidad que se cierra con una diferencia, a ver, no tanta diferencia, con un paralelo, no digo que es una juxtaposición, pero es un paralelo bastante importante, porque también el gobierno de Farrell era un gobierno, digamos, imbuido de porteñidad y de cuestiones porteñistas que no quería ser. Vuelvo a tomar esta cuestión. Farrell no lo quería Perón preso, nunca lo quiso preso, y si no lo hubieran apretado tanto como lo apretaron, tampoco le hubiera pedido la vicepresidencia ni la renuncia. Farrell por ahí era un poquito más vivo que Bernengo Lima y que todos los que se sentían respaldados por Braden, que creían que había que producir eso. Pero me parece que se parece mucho, además, en las condiciones sociales. La pandemia nos ha puesto en un lugar en donde la pobreza tiene signos crecientes todos los días. Vuelvo a decir, me parece que se parece mucho también en la provocación de los sectores dominantes. En aquellos años eran los patrones. Hoy son los patrones y los medios son profundamente provocadores.
la justicia ha tomado una actitud provocadora. Y me parece también que se empiezan a tejer por abajo alianzas muy importantes. Hay cosas que no son de todo públicas de aquel 17 de octubre. Perón estaba preso en Martín García, precisamente porque lo había puesto preso la Marina, pero tenía, digamos, como un socio político muy importante, que era el general Franklin Lucero. Y el general Lucero habla con el médico de Perón, el capitán médico Miguel Massa con doble Z, no con doble S. Gracias por la aclaración. No, digo, viste, porque... Y entre ellos organizan una cosa muy graciosa, además, que es un diagnóstico de la salud de Perón. Massa muestra unas viejas radiografías de Perón y dice que tiene una elevación capuliforme, lo estoy leyendo, de mediafragma derecho con posibilidad de origen tumoral. Eso hace que diga, hay que traerlo de esa isla tan húmeda. Digo, claro, porque el problema era que Perón estuviera en Buenos Aires. Ni Perón sabía qué iba a pasar. Quiero decir con esto, y esto lo he hablado con la voz viva del 17 de octubre, que es Lorenzo Pepe. Nadie fue al 17 de octubre a esa plaza. Nadie imaginó el 17 de octubre. No hay una construcción del 17 de octubre en el imaginario popular. Por eso yo digo que los construyen son los que invitan con su violencia y con su voracidad, digo, y con su necesidad de que el obrero no lo mirara a los ojos, como decía algún dirigente salteño que alguna vez había querido ser presidente de la nación. Digo, son los verdaderos constructores. El pueblo no va al 17 de octubre. El 17 de octubre es un hecho que trasciende a esa pueblada que llega dispersa, además, porque unos van a la plaza, otros van al hospital militar, digo, después le dicen Perón está en casa de gobierno, entonces los que estaban en el hospital militar se venían a la plaza, y después hay toda una construcción del mito, digo, Perón cuenta y escribe cosas que nunca ocurrieron. La presencia de Evita en la convocatoria, digo, es una necesidad de Perón en términos de su construcción política, pero la verdad es que no se constata esa presencia de Eva. Digo, la presencia de los sindicatos es una presencia posterior, por lo decir, los trabajadores le ganan de mano a los sindicalistas que iban a empezar el 18 a las 0 horas, el paro general. Bueno, nada, esto que pasa cuando el pueblo se manifiesta, esto que puede pasar mañana, con la 9 de julio llena de camiones y de autos y gente a los costados, celebrando, y gente en la Plaza de Mayo, y gente que de alguna manera está respondiéndole a ese sector dirigencial tibio que quiere pero no, pero sea o quizá, pero quién sabe, porque el día que esto termine, cuando después yo tenga que... le responden con esto, con estar en la calle, con estar en la plaza, con estar bancando, y a mí me alegraría mucho que Alberto Fernández pudiera verlo con toda claridad, porque estoy seguro que Cristina ya lo vio con toda claridad. Totalmente. A mí se me cae una pregunta. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, tirala para que no se te caiga. No sé si es la más políticamente correcta, pero digo... Yo no soy políticamente correcto, Susana. Yo elegí estar afuera del gobierno para ser políticamente incorrecto. ¿Me deja, Rosso? A usted que lo puedo poner en peligro. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere confirmarle a Macri que no hay libertad de expresión? Claro, es verdad. Además, estoy machiruleándome sola, o le estoy pidiendo permiso a dos chabones para ver si puedo hacer una pregunta o no. En realidad, se cae de maduro esta idea
ni de Maduro. No lo nombra Maduro, que tenemos quilombo con Alicia enseguida. Pero al final no hay libertad. En este programa no hay libertad de expresión, apareció Maduro. No me lo nombra Maduro, no me lo Al nombra final Maduro. somos Venezuela, ¿no? Porque digo Maduro, digo, pero se cae casi. Valenzuela, no Venezuela, Valenzuela. Esta idea de que, bueno, y que es una cosa que también circula mucho dentro de los grupos militantes, es de que no estamos en un gobierno peronista, ¿no? De que este no es un gobierno peronista. Usted lo ha dicho. Claro. No, mira, a ver, yo voy a decir una cosa que no es políticamente correcta, pero como ya lo he dicho, yo no sé si Alberto Eso no es peronista, la verdad que no lo sé. Tengo momentos de este gobierno que son de altísimo peronismo, Transformar las redes, transformar los servicios de internet, la televisión por cable, la telefonía celular en un bien público es una actitud profundamente peronista, plausivamente peronista. Ahora también hay momentos, como el discurso del otro día en la, ¿cómo se llama? Exactamente, en IDEA, Conciencia iba a decir, bueno, son todos lo mismo. En IDEA, en donde cuando vos ves cuál es el proyecto económico, digo, de agroindustria, de minería, no sé cuánto, qué sé yo, decís, no ver un puto puesto de trabajo. Cuando se caen los puestos de trabajo a mansalva, digo, esos proyectos no generan un puesto de trabajo ni de casualidad. Porque digo, la agroindustria está toda tecnificada, pasan las cosechadoras, producen ahí adentro y en la misma cosechadora te sacan la harina, te separan el aceite, te lo embotellan. No, una cosa infernal, ni que hablar de la minería. Digo, entonces, hay... Pero además, a ver, el presidente no ha sido nunca absolutamente claro. En un reportaje que dio hace más o menos 4 meses a la editorial Perfil, Alberto dice con todas las letras que él no es peronista, es socialdemócrata. Dice, es más, dice, los peronistas se van a enojar conmigo. Y acá pero estamos. Yo soy social... Y acá estamos. Pero yo soy socialdemócrata. Me siento más cerca. Y dice además, estoy más cerca del movimiento hippie que de las 20 verdades. Tengo los títulos guardados en mi celular, por las dudas, porque veo cómo es esto. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, hoy Alberto va a asumir como presidente del PJ. A mí me preocupa básicamente que no haya una conducción peronista del gobierno. Porque nosotros hemos sido históricamente frentistas. Desde que llegamos en el 46 al gobierno con Perón, siempre fuimos en un frente, en ese momento en un frente de 3 partidos. Ahora, los 3 partidos eran el laborismo, una decisión de la Unión Cívica Radical y un sector del conservadurismo popular. El laborismo, cuando se barajaron y se dieron los tantos, había una coordinación de campaña, y cuando se repartieron los cargos, el laborismo se llevó el 50%. Claro. Y el 25% fue para la Unión Cívica Radical de la República Argentina y el otro 25% fue para el sector del conservadurismo popular. Vos me dirás, bueno, pero de ese 25% de la Unión Cívica salió Quijano. Sí, claro, porque a Perón le interesaba tener un vicepresidente radical. Y me dirás, bueno, pero el presidente de la Cámara, que era Héctor J. Cámpora, salió del conservadurismo popular. Sí, claro, porque a Perón le interesaba tener un conservador popular, digo, presidiendo la Cámara. Ahora, la conducción era de Perón. El peronismo nunca cedió la conducción.
La muerte de Evita provoca un cisma porque una parte de la conducción la ejercía Evita y esa parte de la conducción queda absolutamente huérfana. La muerte de Perón produce otro cisma porque el que conducía era Perón y lo que quedaba después era Isabel. Y eso produce la desaparición del peronismo en la conducción que la toma un esoterista. Menem mantiene la conducción política en su primer gobierno, aunque entrega la conducción económica. La conducción del primer gobierno de Menem es una conducción política. Cuando cede la conducción política también, cuando se va Eduardo Bauzá, cuando se va Cavallo, que respetaba esa conducción política, y, digamos, el neoliberalismo entra como de bruces adentro del menemismo, tenemos otro gobierno. Digo, a mí me preocupa que el peronismo, que además dice Artemio López, el 80% de los votos con los cuales Alberto llegó al poder, el 80% de los votos con los cuales Artemio llegó al poder, no tenga... Artemio no, Alberto. No, con la que Alberto llegó al poder, perdón, pero dice Artemio López esto, que no tenga hoy la conducción del peronismo. Digo, que este gobierno no esté conducido esencialmente por peronistas, porque a mí, y vuelvo a una idea que me viene dando vuelta por la cabeza desde esta mañana, cuando decía, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser peronista? Mirá, es tan fácil. ¿Quién tiene el peronómetro? Sí, es fácil, la derecha tiene el peronómetro, siempre el peronómetro lo tiene la derecha. Porque si yo me abrazo con Macri, es así de fácil, digo. Si yo me abrazo, a mí me decís, a ver, no, bueno, porque Ritondo, no sé qué sé yo. Y el Colorado Santilli... Sí, vienen de origen, tienen como un origen. Bueno, eso es lo que se les perdona, digo, como que hay un origen ahí peronista. Envasado en origen son los buenos Malbec mendocinos, no me jodas, claro. Sí. Digo, totalmente. Uno vive como peronista el ala todo el peronista día. del macrismo. Uno vive como peronista todo el día. Este es el tema. ¿Qué es ser leal? Vivir como un peronista todo el día. Aníbal Fernández no tiene que abrir la boca y mostrar el paladar para saber que es peronista. Es hermoso eso que dice, voy a todos lados, que me invitan, voy a los cumpleaños, los bar mitzvah, las comuniones, a hablar de peronismo, pero claro, pero hablar de peronismo, digo, ¿no? Si yo le digo que soy peronista a un compañero trabajador y después le digo al propietario de la editorial Perfil, que en realidad soy socialdemócrata, y después voy a, no sé, qué sé yo, a un mitin del Partido Comunista y digo que soy más socialista que demócrata, y digo, me parece que esto es una cosa, esto de decirle a quien quiere oír lo que quiere oír, es una cosa muy del operador, pero poco de un presidente. El presidencialismo es otra cosa. Cuando vos sos operador, como estás juntando voluntades, le podés decir a quien quiere oír lo que quiere que vos le digas. ¿No es cierto? Digo, es una de las condiciones del operador político. La promesa. No, sí, o en un escenario electoral. No, y en un escenario de... A ver, hoy todo el escenario siempre es electoral. Vos sabés que la campaña es permanente. Sí. Pero digo, en un escenario electoral o en la campaña permanente, el operador puede hacer promesas que un presidente no puede hacer. Un presidente eso no es. A mí, por eso digo, el gobierno no es peronista. ¿Qué sé yo? Como yo no tengo... yo no soy de derecha, por lo tanto no tengo el peronómetro, no podría decirlo. Ahora, cuando te felicitan porque hiciste una cosa, la más rancia derecha internacional, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y a mí eso me preocupa, de verdad.
Yo cerraría con este diagnóstico, Rosso. No sé usted si quiere decir algo. Sí. No, me parece que está muy bien, es una buena síntesis. Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu humor, tu preocupación y tu saber, porque además estudiaste para la entrevista. Tenías los datitos anotados. No, no la tenía específicamente en la entrevista porque en realidad los tenía anotados para una nota que estoy escribiendo, pero me pareció muy importante porque también estas cosas pasan desde siempre. Digo, porque así como puede haber una radiografía vieja para traerlo a Perón de Martín García, ¿quién te dice? Puede haber una caída de internet o un ciberataque para que la manifestación sea todo lo exitosa que tiene que ser. Así que, bueno, nada. Qué escenario distópico, tremendo. Yo casi que anoto cosas para contárselas a mis nietos, porque esto es como, ¿no? Anotalas porque vale la pena. Hoy un querido amigo, un dirigente inmenso, súper peronista, una cosa rara en Capital Federal, pero de Capital Federal, me manda una amiga que lo había llamado el nieto, que tendrá 2 años, le dice, feliz día, abuelo, viva Perón. Entonces lo llamé y le dije, yo quiero tener un nieto para que me diga lo que te dijo tu nieto a vos. Me dice, ¿cómo lo supiste? Ven, le digo, tenemos escuchas, le digo, lo cargaba. Le digo, pero me hizo llorar, la verdad que me hizo llorar. Y el otro día circuló un poema mío en las redes por el aniversario de Perón, que termina diciendo una cosa que a mí me parece muy importante. La esperanza es un niño peronista. Uh-huh. El que habló con nosotros hoy fue el gran Carlos Caramelo. Hablamos de peronismo, hablamos de Horacio Salas, hablamos de Hugo Arana, hablamos de la mística, también hablamos del presente, hablamos de la app, de todo lo que nos entró en esta hora de Garra la Pala. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Volvemos a encontrarnos el sábado que viene. Carlos, un abrazo enorme de corazón y sabés que siempre estamos cerca. Sí, señor. Un beso grande a los dos. Si no nos vemos, sabe que organizamos un programa de radio enseguida. Bueno. Chao, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el sábado que viene acá por Caput, que es la radio más peronista que conocemos también. Chau, chau.